Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Ya como lo indicaba el profe Álvaro, nos presentamos desde el Centro de Educación para el Desarrollo de la Vicerrectoría Regional Sur de Uniminuto a este evento en una idea clara de poder compartir una experiencia que desde la investigación venimos gestando, reflexionando, cuestionándonos, y que nos parece un escenario idóneo para compartir también en diálogos que nos permitan, ojalá, la sesión de preguntas sobre lo que ha venido siendo este ejercicio ya por alrededor de 3 años, tras una reformulación de todo lo que venía siendo el Centro de Educación para el Desarrollo, y que pues asentados en la regional, que consta de 5 sedes. Para su conocimiento, estamos en el departamento del Huila, con sede en el municipio de Neiva, capital, el municipio de Garzón y Pitalito. Estamos igualmente en el municipio de Mocoa, Putumayo, y estamos también en Florencia, Caquetá. 5 sedes que componen esta vicerrectoría regional, y en la cual desde hace 3 años se viene haciendo una apuesta muy interesante por lograr aterrizar lo que son las prácticas de responsabilidad social en los territorios. Naturalmente, intentando responder a las necesidades, problemáticas, llamados que hacen las mismas comunidades para que sean las universidades, en este caso como la Uniminuto, acompañando. Pero yo quiero partir de esta frase que nos propone Leonardo Boff, en donde nos indica que el cuidado sirve de crítica a una nueva civilización, a nuestra civilización agorizante, y también de principio inspirador a un nuevo paradigma de convivencia. Y yo quiero partir de allí porque creo que parte de lo que nos contaba ahorita el maestro Néstor y todo lo que viene sucediendo tras el asunto de la pandemia, sí que se ha vuelto de moda el asunto del cuidado. Cuidado que pareciera ser muy tradicional, cuidado que pareciera ser un asunto estrictamente doméstico, y que hoy nos pone a reflexionar a todas las instituciones públicas y privadas en cómo debemos efectivamente pensar nuevos desarrollos, nuevas estrategias para que el cuidado haga parte de nuestra vida, pero no solamente para preservar la existencia, sino para transformar efectivamente las prácticas que no venimos haciendo del todo bien. En este sentido, pues sobre esa situación particular empezamos a reflexionar cómo las universidades vienen con un llamado a hacer un trabajo de intervención con las comunidades. Muchos mal hechos. Efectivamente, tras errores, las universidades creo que hemos comprendido la necesidad de estar reflexionando cuál es el papel de la educación en el campo de la intervención con las comunidades, con la sociedad en general, con aterrizar proyectos, convenios, estrategias que respondan a necesidades de la gente. En ese sentido, esas reflexiones no pueden estar sueltas, tienen que estar profundamente ligadas a lo que nos está planteando hoy todos los debates del desarrollo, que si bien lo sabemos, es ampliamente debatido, tiene muchas posturas, tiene muchos enfoques, y en ese sentido Uniminuto ha venido tratando de perfilar una apuesta de desarrollo más centrada en la integralidad, más centrada en una humanización que se piense de la integralidad, desde los rostros y el anclaje preciso que se requiere en los territorios. Asimismo, pues nos llevamos a la pregunta sobre de qué manera podíamos hacer esa reflexión también de la mano al rol que tiene la universidad con su entorno y con la comunidad. Un poco lo que estaban postulando algunos de los asistentes con las preguntas o las reflexiones, ¿no? Y es que no se cree, o en otros casos hemos caído en meros indicadores, y esa responsabilidad social de la universidad con las comunidades se vuelve en estadística, o se vuelven proyectos, o se vuelven número de beneficiarios, pero no responde realmente a esa transformación que se pide. Allí los impactos efectivamente que se buscan pues pasan a ser casi similares a lo que nos está sucediendo también con la aplicación de políticas de gobierno, políticas sociales, ¿no? No hay factores reales que nos permitan determinar cómo está transformando las comunidades estos proyectos. En ese sentido y bajo ese panorama fue que el Centro de Educación para el Desarrollo ha venido en el territorio anclando 4 proyectos sociales de formación. Uno de estos proyectos es Constructores de Oportunidades y Productividad Social, que se ha fundamentado y se ha perfilado para trabajar con jóvenes, con adolescentes,
en la construcción de proyectos de vida, en ejercer ejercicios de emprendimiento base a partir de reconocer el contexto y las necesidades inmediatas que estos tengan. Asimismo, tenemos el proyecto de Construyendo Ciudadanía en Territorios de Paz y Amor, que viene trabajando unas apuestas bien interesantes sobre cómo discutir nuevas ciudadanías. Ciudadanías emergentes, ciudadanías comunicativas, ciudadanías activas, que le apuesten efectivamente a reconocer esos valores que nos permiten en el escenario de lo público y lo privado reconocer mis derechos y mis dignidades. En este caso hemos venido trabajando fuerte con niños, jóvenes y un sector bien particular que ha sido los adultos mayores en este ejercicio preciso de reconocer cómo desde los diálogos intergeneracionales podemos estar cultivando y reconociendo ciudadanías que nos permiten rehacer desde las experiencias otras formas en donde nuestros chicos, nuestros estudiantes están también haciendo un ejercicio de alteridad allí con los adultos. Asimismo, tenemos el proyecto de Guardianes del Planeta para la Conservación y Cuidado del Medio Ambiente, que ha venido con una apuesta muy importante frente a cómo empezar a rescatar valores propios del cuidado medioambiental, partiendo del contexto inmediato de los estudiantes, partiendo también de las necesidades inminentes que tenemos en los territorios, por ejemplo, frente al cuidado de lagunas, frente al cuidado y embellecimiento de parques, frente a jornadas de articulación con instituciones preciso para poder empoderar a comunidades en esos espacios que pareciera que no son de nadie, pero que están influyendo efectivamente en el bienestar y en la armonía en donde niños, jóvenes y comunidades en general se vienen involucrando. Asimismo, tenemos el proyecto Sonrisas de Amor para la Co-creación de Saberes, que viene también fundamentándose en un apoyo clave que se han venido haciendo especialmente a niños y niñas en comunidades vulnerables, que no cuentan con padres, que no cuentan con establecimientos del Estado que pueda cubrir cuidados permanentes, y que allí este proyecto busca generar apoyos académicos, apoyos pedagógicos y lúdicos que permitan efectivamente compensar un círculo de cuidado que proteja efectivamente a estos niños en situación de vulnerabilidad. Bueno, es importante decirles que la motivación de empezar a hablar sobre la ética del cuidado en el campo de la responsabilidad social partió naturalmente porque la universidad debe estarse cuestionando permanentemente su rol. Tras semestre a semestre los informes que se venían elaborando frente al tema de los impactos y nuevamente vamos a la situación crítica que muchas veces vemos sobre las cifras y los indicadores, viendo realmente qué tanto estamos llegando a las comunidades, qué tanto estamos a lo mejor instrumentalizando algunas de las estrategias implementadas, qué tanto estamos, por el contrario, humanizando, acercando también un ejercicio integrador a los estudiantes y los docentes que lideran y articulan estos proyectos en territorio en una apuesta efectiva por el cuidado. Y en ese sentido, pues veíamos que naturalmente una responsabilidad social que se apuesta en los territorios debe ser una responsabilidad que parta de un principio ético de cuidar naturalmente a los actores, cada uno de los que hace en este parte, ¿no? En ese sentido, para poder avanzar en la discusión sobre lo que queríamos analizar en esta investigación, quisimos hacer unos primeros acercamientos o presupuestos teóricos sobre la ética del cuidado. Nosotros reconocemos como nacedero de esta categoría en la filosofía, la psicología, la educación, autores como Foucault, autores como Nodis, como Gilligan, quienes han venido constituyendo aportes importantes básicamente para advertir que el cuidar es un principio relacional importante que nos lleva efectivamente a reconocer en dónde están los términos de mi libertad, del crecimiento, de mi autorregulación, cómo están efectivamente mis emociones, tanto personales como políticas, que me involucran en un estado de relación con los otros y de construcción de ciudadanía. O sea, es decir, el cuidado pasa de ser un asunto doméstico, como se quiso plantear en algún momento en el debate con Colbert frente a los asuntos de la moralidad y la justicia, en donde eran las mujeres excluidas de este criterio de justicia, porque se concebía que actuábamos bajo un criterio de corresponsabilidad frente a la emoción del implicado, de los implicados en las situaciones a juzgar. En este sentido, lo que estas autoras, ya propiamente Gilligan y Nodis, lo que nos empiezan a aportar son elementos que nos incitan sobre valores propios de la benevolencia, por ejemplo,
que sin caer en un tema de la moralidad, busca así comprender cómo se vuelve un valor relacional, el tema de poder comprender en dónde está el lugar del otro y en qué sintonía también ese valor del otro se constituye en un factor determinante para yo crecer, tal como me lo propone acá, por ejemplo, Mayerov, ¿cierto? Que el cuidado es el ayudar al otro a crecer y en esa medida que el otro crece con mi ayuda, yo crezco también. Asimismo, Heidegger, otro filósofo que nos viene planteando el tema de que el cuidado puede entenderse también como un esfuerzo angustioso de entrega, de solicitud a respuestas y necesidades concretas, ¿no? Es un esfuerzo desmedido que buscamos hacer por conservar, ya sea alguien o alguien, algo o alguien, como nos lo plantea ya Free, ¿no? En un asunto más de corresponsabilidad con la existencia y con la coexistencia de los demás y de ese entorno común. También lo plantea Francois, ¿no? Cuidar es, por tanto, mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables para la vida, pero que son diversas en su manifestación. El cuidar no es un asunto solamente de preexistencia de la vida misma, es decir, garantizar, por ejemplo, a un enfermo su subsistencia básica para que no muera. El cuidar trasciende a otras esferas. Yo cuido en la medida que garantizo que otros tengan bienestar, que yo aseguro garantías de derecho, cuando yo posibilito que el otro esté emocionalmente bien, cuando yo permito, formo para que las personas participen en sus escenarios sociales. En ese sentido estamos haciendo un reconocimiento del otro, una alteridad que efectivamente nos pone en un plano de circulación, en un plano de reconocer, en un plano de valorar la diferencia en esos procesos necesarios también de la inclusión. Bueno, si teníamos sobre la base la ética del cuidado, era importante también empezar a hacer unos acercamientos sobre cómo comprender la responsabilidad social universitaria. Acá efectivamente el maestro Néstor hace una antesala bien importante sobre autores, muchos contemporáneos, que vienen apostándole a comprender la responsabilidad social más allá de la estructura o del costo-beneficio que pueda entenderse de la labor que hace la universidad en su entorno. Yo acá quiero compartir un postulado de Alvarado que nos indica que el cuidado ético involucra la interacción y el contacto moral entre dos personas, en el que media una solicitud, en el que hay una unión entre las personas como parte de la relación humana. De lo anterior podemos deducir que la ética del cuidado es la disciplina que se ocupa de las acciones responsables y de las relaciones morales entre las personas, motivadas por una solicitud y que tiene como fin lograr el cuidado de los semejantes o incluso el suyo mismo. En ese sentido, el cuidado trasciende la relación el uno a uno, ¿cierto? Trasciende la relación de las personas con las que yo pueda tener un vínculo de afecto como la familia, como los compañeros de trabajo, los compañeros de universidad, sino que vincula otras esferas. Y en ese sentido, básicamente lo que buscamos también en este plano es comprender que el cuidado también le obedece y le corresponde a las estructuras de poder y a las estructuras sociales que condicionan permanentemente el quehacer de las personas. En ese sentido, pues la universidad sin duda tiene que anclar ese proceso a proyectos de sociedad, a proyectos de comunidad. Todo lo que la universidad planifique debe estar en procura y en respuesta a esas necesidades. No inventarse qué hacemos, sino corresponder con la necesidad eminente o el llamado que hace esta comunidad, sin pretender llegar al otro extremo, ¿no? Y es de volcar estrictamente la labor académica, pedagógica, política y social de la universidad a un mero altruismo. Es ser coherente con la corresponsabilidad y poder también advertir cuáles son las necesidades y construcción estratégica de esa participación que requerimos las comunidades ganen y no tener instituciones eternamente interviniendo, sino apostando con seriedad y con política social universitaria a estas necesidades que se requieren. Asimismo, para nosotros ha sido clave Vallés en el sentido de poder comprender un poco más estructuralmente el impacto de la responsabilidad social universitaria. Hay múltiples impactos y la pertinencia también de la universidad en el campo de lo social nos evidencia
cómo viene generándose efectos e impactos de la universidad en muchos ámbitos. Internos, por ejemplo, porque tienen que de alguna otra manera corresponder con la formación que está haciendo de sus propios estudiantes. Si un estudiante después de 4 o 5 años de formación sale sin un principio de valor ciudadano, sin la sensibilidad básica sobre su papel y su rol social en comunidad, pues sería cuestionable para la misma universidad el que esta persona salga con muy buenos conocimientos y entendimiento, muy inteligente en su campo, ¿cierto? Pero con cero condiciones para ejercer efectivamente una ciudadanía responsable. Y en ese sentido, la universidad también tiene otros impactos. Al construir y al trabajar, por ejemplo, ámbitos como la proyección social, la investigación, está vinculada también con otros actores, con otros escenarios, con otras instituciones, y los impactos que se determinen sobre los resultados de esos proyectos de proyección social, sobre esos proyectos de investigación, es también responsabilidad de la universidad frente a lo que allí se haga. En ese sentido, son muchos impactos, incluso tras un tiempo de intervención en una determinada comunidad, las prácticas deberían, por ejemplo, establecer la influencia que ha generado en la misma comunidad, la autonomía que pudo garantizar con su intervención esa comunidad, o por el contrario, la dependencia, o por el contrario, lo que hicimos fue acción con daño porque no facilitamos estrategias, sino que generamos codependencia a las labores de estas comunidades. Bueno, en ese sentido, frente a esa gestión activa que nos propone Vallés, la universidad debe hacer en su rol, nos plantea 3 elementos claves en donde la universidad tiene que estarse moviendo y cuestionando permanentemente. Primero, que la responsabilidad social universitaria no es una extensión solidaria, es decir, un asunto estrictamente de una dependencia, como sucede en muchas universidades, ¿cierto? Que la responsabilidad social es determinada a una oficina, a una dependencia, a una unidad, sino que la responsabilidad debe ser transversal a la política académica y social de la universidad. Depende desde la cabeza hasta el estudiante que llega nuevo a la institución, corresponder con la labor que ésta haga. La responsabilidad social universitaria no es un compromiso ético unilateral, es una respuesta obligada efectivamente a esos deberes sociales y medioambientales que tenemos. Hacemos y tenemos responsabilidad con los efectos que generamos por nuestra actuación institucional. Y en esa medida, efectivamente, tenemos que estar permanentemente reflexionando, cuestionándonos, incluso cosas que yo planteaba con el equipo, haciendo parte de los debates, por ejemplo, de política educativa en la región. O sea, no es la universidad por un lado y la política educativa y social por otros. Las universidades tienen una labor permanente de vigilar, de cuestionar, de proponer, de coadyuvar, de ser ese efectivo interlocutor que permita efectivamente esa cercanía institucional con las comunidades, y que también ese control permita que esa intervención que hagan las instituciones de orden público o privado sean respetuosas. Y también la responsabilidad social universitaria no es cómoda. Efectivamente, quien se mete en este asunto tiene que darse por sentado que tiene que estar permanentemente haciendo procesos de vigilancia interna sobre lo que hace, de cuestionarse su papel y su legitimidad institucional dentro de las comunidades. Y creo que todos los que hemos hecho parte de instituciones de educación superior sabemos que se nos han cuestionado, que la comunidad cuestiona la labor de la universidad y de las universidades en muchos campos, por su indiferencia o por su intervención malsana, pero somos cuestionados, y en ese sentido ese cuestionamiento no puede ser oídos sordos a la labor que hace la institución, sino por el contrario, debe posibilitar que la universidad avance. Bueno, yo les cuento que esta experiencia de adentrarnos sobre estas categorías que nos permitan efectivamente mayor comprensión sobre las realidades que vienen circulándose a partir de las prácticas de responsabilidad social que orientamos desde el Centro de Educación para el Desarrollo, y que viene siendo más que una asignatura, viene siendo pues una política, ¿no? Una estrategia del Centro de Educación para el Desarrollo. Y esas reflexiones, digámoslo así, que pues naturalmente por ser una investigación nos ubicamos en un marco, ¿no? Y este marco es lo que ustedes ven en este momento, una investigación que busca hacerse, que se está haciendo desde un enfoque cualitativo,
de tipo histórico hermenéutico, básicamente porque buscamos una comprensión. Nosotros queremos comprender de qué manera las labores que desarrollamos desde los proyectos sociales de formación y que lideramos desde el SED están generando impactos tanto en el saber y en la práctica de cuidado de las comunidades, de las diferentes sedes que hacen parte de nuestra regional. Tenemos este proyecto, lo tenemos contemplado como un macroproyecto. En un primer momento, digámoslo así, que es el en el que estamos en este momento fuerte. Señor. 10 minutos. Perfecto. Listo. Acudimos al método fenomenológico y ya parte de esa información hemos venido recaudándola, especialmente con los estudiantes que han pasado por la práctica de responsabilidad social, con los docentes que vienen liderando esos proyectos sociales de formación, con algunos interlocutores de comunidades. Y fenomenológico porque buscamos una comprensión concreta sobre las experiencias, sobre las vivencias. Hemos, a partir de este método, logrado hacer unas entrevistas a profundidad que nos han permitido reconocer el perfil, las condiciones, desde donde nace, cómo comprenden, cómo ellos sienten que estos proyectos los ha tocado, cómo ellos asumen también la manera en cómo han aportado al mismo y en una interacción permanente entre las categorías del cuidado de sí, del cuidado del otro y del cuidado del próximo. Finalmente, lo que nosotros esperamos cuando tengamos mucho más madura la investigación es estar ya en una etapa de investigación educativa en donde queremos diseñar unas estrategias pedagógicas que nos permitan efectivamente reconstruir en lo curricular, en lo pedagógico, la manera en cómo estamos haciendo trabajo con las comunidades desde las prácticas de responsabilidad social. Bueno, y finalmente yo les quiero compartir algunos de los postulados que hemos venido construyendo en los resultados, en ese análisis que hemos venido haciendo de manera parcial con lo que hemos recogido con docentes, estudiantes y algunos interlocutores de comunidades. Es importante que sepan que la información gruesa que nos falta todavía por analizar y terminar también de recolectar es la que está directamente ligada con las comunidades, es decir, con estos niños, adultos, jóvenes. Con ellos nos falta porque, bueno, llegó toda esta situación a principio de año y eso limitó el avance en esa etapa. Pero por ahora les cuento que dentro de la categoría del cuidado de sí, nos hemos encontrado que quienes son los agentes, en este caso académicos, que son estudiantes y docentes, vienen haciendo un proceso bien importante por identificar qué, cuál es la condición por la que la universidad parte a generar los proyectos sociales de formación. ¿Cuáles son los elementos filosóficos sobre los que se fundamentó la universidad? ¿Cuál es el elemento que la universidad hace distintivo a las otras universidades? ¿Por qué es que la práctica de responsabilidad social, en este caso, es una transversal que todos los estudiantes deben ver indistinto de su programa y formación académico? En este sentido, la identidad formativa con la que se inicia el proceso de captación de los estudiantes para esta asignatura y para este proceso busca que ellos partan primero de reconocer y ojalá que ya hayan pasado por asignaturas como Desarrollo Social Contemporáneo, hayan visto Cátedra Minuto de Dios y todos los elementos que los ubican en un panorama desde dónde están interviniendo y sobre qué temas y sobre qué enfoques y sobre qué posturas lo hacen. Asimismo, el autorreconocimiento como práctica de autocuidado. Nos hemos dado cuenta de un elemento bien interesante y es que ustedes saben que la figura del padre Rafael García Herreros pues se volvió un modelo y sobre ese modelo efectivamente los chicos ubican esa proyección de lo que resulta ser una idea idónea de hacer trabajo de intervención social. Es decir, un trabajo de transparencia, un trabajo ético, de corresponsabilidad con las comunidades, de esa benevolencia efectivamente por los necesitados, por el contexto también de vulnerabilidad en la que se ven sometidas muchas de estas comunidades en donde se está trabajando. Asimismo, el cuidado del próximo, entonces hemos venido identificando allí el afecto, ¿cierto? Como saber y la empatía como práctica. ¿A qué hace referencia a esto? Los chicos al estar tanto tiempo determinado en la universidad generan efectivamente relaciones y esas relaciones las generan con sus compañeros, con sus docentes y efectivamente el afecto es lo que les permite circular rápidamente ejercicios para resolver conflictos.
muchas mediadas por la supervivencia académica, ¿no? Yo necesito la colaboración del otro para poder avanzar. Todo un trabajo solo me va a quedar grande. La característica básica de las prácticas de responsabilidad es que el trabajo debe ser colectivo, acá no hay trabajos individuales. Entonces, la empatía que resulta mediarse en la labor cotidiana con las comunidades viene siendo clave en este proceso. Y finalmente, el cuidado de los otros, que se va a entender ya como esa relación de los docentes y estudiantes con las comunidades, pues viene reconociéndose desde el valor de la solidaridad, ¿no? Ellos, sin conocer, sin tener un vínculo afectivo con estos niños, adultos, personas con las que vienen trabajando, crean efectivamente un postulado de solidaridad. Reconocen una labor de corresponsabilidad con esa necesidad, con esa población, sin conocerlo, sin tener un afecto, sin tener una cercanía o familiaridad. Entonces, hemos visto efectivamente que las condiciones de las comunidades genera en ellos una respuesta solidaria y sobre el mismo ejercicio una respuesta cooperativa. Y cooperativa porque buscan comprometerse. No sucede en el 100%, y eso es importante decirlo. No todos están tocados de la misma oportunidad y sensibilidad frente al trabajo con comunidades. Los procesos son distintos y variados con todos. Acá queremos resaltar los elementos efectivamente que nos exaltan, que emergen en esta dinámica para saber en dónde tenemos que apuntarle cuando vayamos ya en la etapa de diseño de las estrategias pedagógicas, qué elementos debemos fundamentar y fomentar más en este proceso de la práctica. Entonces, quería compartirles un poco esta experiencia, un proceso que seguimos caminando, que seguimos reflexionando, donde hay un equipo grande atrás comprometido todos los días en un proceso de interacción, mucho más con esta pandemia. Creo que eso, y lo hablábamos un poco, eso nos va a exigir a nosotros desde la investigación tener un apartado, un capítulo, un apéndice que nos lleve también a pensar qué es eso de trabajar con comunidades a la distancia, desde la virtualidad en muchos casos, desde la intermediación casi absoluta con un líder. ¿Qué impacta? ¿Cómo se ha roto efectivamente el tejido social en medio de este confinamiento? Pero bueno, también está el elemento de la innovación, en donde han resultado las experiencias significativas en la sobrevivencia también de esta presencia que debemos seguir manteniendo como universidad en las comunidades, en los territorios. Entonces, era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Bueno, hay varias intervenciones en el chat, unas preguntas y unos comentarios, entonces voy a leerlos y al final tú tendrías unos, digamos, 5 minutos para responder en general. Bien, permítame un momento. Bien, David dice, muy bien, se trata de incentivar, promover, fortalecer e impulsar desde nuestras instituciones la ética del cuidado a través del buen vivir bien, con solidaridad y dignificación de lo humano. Jorge Andrés Mojica nos dice, nos pregunta, ¿qué papel juegan los estudiantes en esta ética del cuidado? Es decir, más allá de ser un producto de la universidad, ¿cómo se materializa su impacto como agente transformador? Mayerly nos dice, este acercamiento por medio de la responsabilidad social es muy valioso, pues generan impactos en las comunidades y en los estudiantes, generan conciencia frente a las diferentes problemáticas e incentiva la creatividad para crear posibles soluciones o espacios de mejoramiento. Y bueno, David nuevamente nos dice, ojo, no confundir cuidado con paternalismo, esencialismo, control abusivo. Es el reconocimiento de que solos no valemos nada, necesitamos del nosotros, solidario y participativo. Bueno, muy bien, felicitaciones. ¿Cuáles son los organismos y las instituciones educativas desde qué áreas o a través de qué medios vigilan y controlan el ejercicio de la ciudadanía responsable de los seres humanos o es una utopía? Y bueno, yo tendría una pregunta. Tú planteaste que esto era un asunto también de las estructuras, ¿cierto? Que el cuidado no es solamente una posición ética individual e individualista, sino que implica necesariamente pues toda una serie de dimensiones que van más allá digamos, de las posibilidades individuales que tenemos nosotros para cuidarnos y para trabajar en este marco. Pero esa idea no me quedó del todo clara, entonces sí me gustaría que pudieras como ampliar un poco de qué manera
estas estructuras, estas dimensiones que van mucho más allá de lo individual, pues también pueden incorporarse o participar en este ejercicio. Y bueno, vale, muchas gracias. Bueno, perfecto, profe Álvaro, muchas gracias. Bueno, acá hay varios elementos que se precisan. Bueno, primero decir que quien hizo la mención del buen vivir, sea esta la oportunidad para reconocer, yo sí quiero reconocer, yo no llevo, bueno, yo llevo un año largo en la institución y yo sí quiero reconocer la labor avanzada, importante que se viene haciendo desde la perspectiva transversalizadora del desarrollo social, de las prácticas de responsabilidad social, cómo enfocar todo este asunto del trabajo comunitario desde la perspectiva de la educación con enfoque en Latinoamérica, y precisamente ese tipo de contenidos creo que nos viene permitiendo avanzar también con los estudiantes, incluso con los mismos docentes. Efectivamente, para los docentes también ha sido nuevo este asunto de aterrizar que tenemos muchas más alternativas de desarrollo a la que conocemos, ¿cierto? A la que básicamente desde la política neoliberal nos vienen postulando, y es que se desarrolla el país que explota sus recursos indiscriminadamente, se desarrolla el quien hace las aperturas debidas para la intervención y la inversión extranjera. Y sobre eso empezar a decir, no, es que hay alternativas al desarrollo, hay otras, incluso contenidos académicos que exponen un poco el tema del buen vivir. Hombre, eso es un avance significativo. Estudiantes que no tenían ni idea, que pueden comprender que las comunidades campesinas, indígenas, afro, vienen haciendo unas apuestas milenarias importantísimas sobre cómo pervivir, ¿cierto?, en el territorio, cómo coexistir de manera responsable y garantizar la subsistencia básica, pero también cómo muchas otras comunidades nos vienen dando lecciones de economía solidaria, de apuestas y cultivos limpios, y que, bueno, hay un sinnúmero de experiencias que sería muy importante revisar, porque hoy más que nunca nos están llamando a revisar esas experiencias para innovar y revisar también nuestras propias prácticas. Bueno, cómo transformar cómo ha venido transformando el tema de esta postura de la ética del cuidado en el campo de los estudiantes. Bueno, yo les diría que la investigación pues es todavía muy nueva, ¿no? 1. 2, que hemos venido haciendo unos avances frente a entender cómo los estudiantes están comprendiendo el asunto de la ética del cuidado desde las 3 dimensiones, que es el cuidado de sí, y es cómo también hacen los esfuerzos por comprenderse y cuidar su propio yo, el cuidado del próximo, cómo ellos se entienden en lo relacional con las personas que le constituyen afecto, y el cuidado con los otros, y los otros entiende todo este contexto del desconocido, el que va pasando por la calle y yo no tengo nada que ver con él, pero si algo le llega a pasar en el momento, yo cómo reacciono, porque hay una consecuencia inmediata en mi relación efectivamente con el otro, así no tenga afectos con este, incluso con el planeta también como sujeto. Hay una relación también, hay una responsabilidad de cuidado. Yo veo, en la información que hemos venido analizando hasta ahora, yo veo cosas bien importantes, bien interesantes, chicos y chicas, efectivamente, muy conscientes del panorama, del paradigma que esto implica, muchos otros efectivamente indiferentes, pero quienes han venido prestando atención, yo los veo en un asunto de entender que tienen que generar un proceso de compromiso, que la responsabilidad es un asunto ético. Lo que yo vaya a hacer con la comunidad, el taller que vaya a llevar, el material que construya para ellos, es un tema ético. Entonces no es un asunto de salir a la carrera de esto. Y lo vemos muchas veces reflejado tras las jornadas de terminación de las prácticas semestre a semestre. Chicos tocados, sensibilizados cuando exponen sus resultados, comprometidos. Incluso viene haciéndose un proceso en la regional de tratar de vincular a los chicos que quedan comprometidos con los proyectos, vincularlos como voluntarios, para que no rompan la ligadura con la comunidad, sino que pueda generar un ejercicio de tránsito. Ojalá esta estrategia nos permita efectivamente que ellos logren mantener ese vínculo. Muchos de nuestros chicos efectivamente estudian y trabajan todo el tiempo, muchos de estos ya adultos, entonces
casi que tienen muy pocos círculos sociales, tienen muy poca interacción con otras dinámicas, y esta es una muy buena oportunidad para poder extender también ese ejercicio de ser. Incluso la reflexión que generamos es, podemos ser muy buenos, muy solidarios, muy ciudadanos del barrio hacia afuera, o sea, de mi barrio, de mi contexto inmediato. Miremos y volquemos también la mirada a lo nuestro y también a nuestra familia. Y entonces yo cómo puedo hablar de participación y de empoderamiento y de dignidad a la gente de afuera, pero ¿por qué me cuesta tanto hacerlo adentro? Y cómo nos corresponde también empezar a tocar esos escenarios personales, ¿no? Para que este asunto del cuidado no sea un asunto estrictamente de lo público, o sea, que yo lo pueda generar en un discurso con los otros, sino que haga parte de mi práctica interna. Y cómo también la vuelco y la saco de mi escenario doméstico, porque también ese ha sido el tema de quitarle el estigma a la categoría de cuidado, y ahí comprendo totalmente lo que dicen, ojo con el tema de malentender el asunto o tergiversar por paternidad o asistencialismo, por supuesto. Incluso lo venían haciendo estas teóricas que han sido como las precursoras de la categoría de la teoría de la ética del cuidado, ¿no? Esto no es un asunto exclusivamente de mujeres, el cuidar no es un tema de mujeres, el cuidar es un tema de todos. Y pasa en lo privado, con la persona que tengo enferma en la casa, pasa con mi hijo, pasa con mi esposo, con mi esposa, y sucede también con el vecino, y sucede con el desconocido, y sucede cuando yo decido políticamente en una elección. Entonces es permanente la interacción sobre ello. Bueno, sobre lo que me preguntas, profe Álvaro, que te llamaba la atención sobre cuando yo hacía mención que el cuidado también es un asunto de la estructura de poder, tiene que ver también con esto que acabo de mencionar. El cuidado había sido un asunto estrictamente ligado al ejercicio doméstico, ¿cierto? Lo que vienen planteándonos un poco la revisión teórica y las reflexiones que hemos venido haciendo en el marco de la investigación es que esto le atañe a todos, y en ese caso especialmente a las estructuras de poder, quienes tienen en su círculo la decisión de qué se financia, qué se proyecta, qué se implementa en una comunidad. En ese sentido, todo lo que estamos viendo hoy, ¿no? Frente al tema de qué tanta cercanía, qué tanto desinterés pueden estar teniendo las instituciones para combatir el tema de la pandemia. Pero bueno, como es el tema de moda, miremos más allá también, porque hoy todas las instituciones son protagonistas en ese campo. Pero miremos en otros ámbitos, cómo las instituciones asumen y entienden su rol también como cuidadoras, ¿cierto? Y los ciudadanos como cuidador también de ese Estado y de quienes están haciendo todo ese proceso allí también de vigilancia y control. Es una corresponsabilidad. Entonces, a eso hacía mención que cuando estábamos mirando esta relación de la ética del cuidado y la responsabilidad social universitaria, entendíamos que el cuidado se traslapa también, por ejemplo, a una universidad que tiene que cuidar. Y eso ahorita creo que muchos eslogan lo están diciendo, la universidad te cuida, yo te cuido. Y tiene que ver un poco con eso, ¿no? De entender que las instituciones cada día van ganando más o deben ganar más. Debemos incitar como ciudadanos a que velen más por un rol más activo, más participativo, más de entender que son responsables del cuidado de sus ciudadanos. Eso sería. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, la idea es que esta plataforma, este evento nos permita efectivamente seguir las sinergias incluso después del mismo evento. Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD.